Antes de contar lo que pasó aquella noche, necesito decir algo que siempre repito cuando recuerdo esta historia. No fue un video lo que cambió todo, fue la valentía de un niño de 12 años. Y antes de empezar, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna historia de vida, porque casos como el de Julián y Leo pueden estar ocurriendo en la casa de al lado sin que nadie lo note. Yo acompañé de cerca todo esto, casi como una sombra dentro de aquella casa, y hasta hoy me impresiona cómo todo explotó en cuestión de horas, después de años de humillación silenciosa. Ese día en particular, el día en que todo dio la vuelta, empezó igual a muchos otros, con olor a café recién hecho, el sonido de la sartén calentando, y Julián sentado al borde de la mesa fingiendo que no tenía hambre, porque sabía que la comida de verdad no era para él. Marcos y Sofía, los dueños de la casa, se movían por la cocina como si Julián fuera parte del mueble. Lo esquivaban, no lo miraban a los ojos, hablaban por encima de su presencia. Parecía que hacía tiempo habían decidido que el padre de Marcos era un estorbo que solo debía mantenerse vivo para no causar problemas, nada más. Leo, el nieto, bebía su leche en silencio, observando al abuelo por encima del borde del vaso, como quien intenta descifrar un secreto que nadie quiere explicar. Ese día, Julián apenas tocó el pan duro que le dejaron en la mañana, porque ya sabía el guión, sabía que por la noche llegaría el plato de sobras y que, si decía algo, escucharía otra vez que debía agradecer, que peor sería estar en un hogar de ancianos. Pero ese día cargaba algo distinto en el aire, una incomodidad en la mirada de Leo, una especie de decisión formándose en silencio sin que nadie se diera cuenta. Leo venía sospechando desde hacía semanas, pero nunca había tenido una prueba concreta, solo una sensación pesada en el estómago cada vez que veía el plato de su abuelo. A veces, la cena de la familia era pasta y Julián recibía arroz reseco. Otras noches, ellos comían carne jugosa y él terminaba con una sopa casi transparente que olía a días viejos. No era solo descuido, era algo más feo. Algo que Leo no sabía nombrar, pero sí podía sentir. Ese día, mientras observaba a su madre remover la olla, vio cómo apartaba un pequeño tupper del fondo del refrigerador, uno que ni él recordaba haber visto antes. Algo se encendió en él, un tipo de alarma interna que no había podido ignorar más. 4. Esa tarde, cuando todos se preparaban para la cena, Leo tomó una decisión que cambiaría la dinámica de la casa para siempre. Entró en la cocina con la excusa de buscar un vaso de agua, pero en realidad estaba revisando dónde podría ocultar su teléfono sin que nadie lo notara. Encontró un pequeño hueco entre unos frascos al fondo de la encimera, donde el aparato quedaría escondido, pero con la cámara apuntando justo hacia la mesa de preparación. Grabó apenas unos segundos de prueba para asegurarse de que todo encuadraba y luego volvió a su habitación con el corazón latiéndole como si hubiera cometido un delito. Sabía que era peligroso, que si lo descubrían habría gritos, castigos, quizás algo peor, pero la idea de seguir viendo a su abuelo comer sobras que ni correspondían a la cena le resultaba insoportable. Esa noche, después de que todos terminaron de cenar, Leo fingió estar cansado y se encerró en su habitación. Apagó la luz, dejó la puerta entreabierta y se metió en la cama solo para escuchar mejor lo que pasaba en la cocina. Desde allí oía el sonido de los cubiertos, el murmullo de sus padres y el típico comentario de Sofía diciendo que iba a preparar el plato del abuelo. Leo tragó saliva. Sabía que en ese momento la cámara estaba grabando todo. Se quedó inmóvil sobre las sábanas, con los ojos abiertos en la oscuridad, sintiendo cada segundo como una piedra en el pecho. Tenía miedo, pero también una especie de alivio de que por fin algo se estaba moviendo. 6. Mientras tanto,
Julián esperaba en su habitación como cada noche. No pedía nada, no reclamaba, solo esperaba. A veces se quedaba mirando la puerta entreabierta, como si aún tuviera la esperanza de que alguien de la familia entrara no para traer un plato frío, sino para sentarse a conversar con él como antes. Esa noche, sin embargo, había algo distinto en su mirada. Quizás era cansancio, quizás era resignación, o tal vez era esa sensación de que Leo llevaba días observándolo con una preocupación que él trataba de disimular. Cuando oyó los pasos de Sofía acercándose con la bandeja, respiró hondo, preparándose para recibir lo que fuera, aunque ya sabía que sería poco y sin cariño. Sofía dejó el plato sobre la pequeña mesa junto a la cama de Julián sin siquiera mirarlo. Era una mezcla de arroz grumoso y algo que parecía ser restos de pollo desmenuzado, pero que ya no tenía ni olor. «Ahí está», dijo con ese tono seco que usaba siempre que trataba con él, como si le estuviera haciendo un favor enorme. Julián murmuró un «gracias» casi automático, no por gratitud real, sino porque así evitaba que ella se molestara. Apenas ella salió de la habitación, él miró el plato con una tristeza silenciosa. No era la comida lo que dolía, era lo que simbolizaba, que su presencia ya no tenía lugar, que era más un recordatorio incómodo que un miembro de la familia. 8. Mientras Julián comía despacio para tragarse también la dignidad herida, Leo salió de su habitación en puntas de pie y caminó hacia la cocina, cuando se aseguró de que sus padres estaban en la sala viendo televisión. Detuvo la grabación, agarró su teléfono con manos temblorosas y lo escondió bajo su camiseta. De vuelta en su dormitorio, cerró la puerta y encendió la pantalla con el corazón golpeándole la garganta. No sabía si el video habría captado algo útil o si solo estaba alimentando una sospecha equivocada. Pero cuando vio los primeros segundos, se le heló la espalda. Ahí estaba su madre, sirviendo comida fresca en un plato para luego tirarlo entero a la basura, como si fuera basura real, como si nadie en la casa mereciera ese plato. Leo continuó mirando la pantalla, con los dedos fríos y el estómago revuelto. En el video, después de tirar la comida fresca, Sofía abrió el refrigerador y sacó un recipiente viejo, uno con manchas en la tapa y restos pegados en los bordes. Lo destapó sin hacer gesto de asco, como si ya estuviera acostumbrada a ese ritual. Removió el contenido con una cuchara, probó apenas un poco para comprobar que seguía comible y lo sirvió en un plato. Ese era el plato que minutos después llevó a la habitación del abuelo. Leo sintió que algo dentro de él se rompía al ver esa escena repetida, porque confirmaba que no era descuido, sino intención, una casi rutina de desprecio que nadie más veía. 10. No pudo seguir mirando el video completo. Lo pausó cuando escuchó su propio aliento agitado en el silencio de su cuarto. Se sentía traicionado por su propia madre, como si el mundo que conocía se hubiera movido bajo sus pies, pero lo que más le dolió fue la expresión del abuelo cuando recordaba las noches anteriores. Esa mezcla de resignación y vergüenza, como si él mismo creyera que no merecía algo mejor. Leo, con apenas 12 años, entendió de golpe una verdad dura. Su abuelo no comía sobras porque no había suficiente, sino porque alguien había decidido que ese era su lugar en la casa. Y eso, en su corazón de niño, se convirtió en una injusticia imposible de tolerar. Esa noche casi no durmió. Se quedaba mirando el techo, con el teléfono apretado contra el pecho, como si fuera un secreto peligroso. En varios momentos pensó en borrar el video, asustado por lo que podría pasar si Marcos o Sofía lo descubrían. Pero cada vez que dudaba, le venía a la mente la imagen del abuelo comiendo solo, con los hombros caídos, esforzándose por terminar un plato que ni debería haberse servido. Esa imagen le daba fuerzas. Aún así, se sentía pequeño frente a lo que había descubierto. ¿A quién podía contárselo?
¿Quién iba a creer a un niño contra dos adultos? Y sin embargo, algo en él sabía que el silencio ya no era una opción. 12. Cuando amaneció, Leo ya tenía decidido lo que iba a hacer, aunque el miedo le hacía un nudo en la garganta. Guardó el teléfono en su bolsillo delantero, el mismo que usaba para llevar sus canicas, y bajó a desayunar sin decir nada, pero con una seriedad que no era común en él. Julián estaba sentado a la mesa, todavía con el rostro cansado, y cuando Leo lo miró, sintió ganas de abrazarlo y decirle que no estaba solo. Marcos hojeaba el periódico y Sofía preparaba café, ajenos a la tormenta que venía. Nadie en esa cocina imaginaba que ese día no sería como los demás, que por primera vez en mucho tiempo alguien iba a poner un límite, y ese alguien era un niño al que ellos siempre subestimaron. Durante toda la mañana, Leo sintió la tensión metida en los hombros, como si cargara algo demasiado grande para su edad. Observaba cada movimiento de su madre con un silencio calculado, midiendo el momento exacto en que tendría que enfrentarla. Julián, sin saber nada, le sonrió con esa dulzura tímida que usaba desde que entendió que no quería ser un problema para nadie. Eso solo fortaleció más la decisión de Leo. No quería que su abuelo siguiera viviendo así, sintiéndose una carga, recibiendo desprecios disfrazados de cuidado. Había pasado ya demasiado tiempo mirando en silencio, y ese día le quemaba el pecho la certeza de que tenía que actuar, aunque le temblaran las manos. 14. La oportunidad llegó más rápido de lo que esperaba. Cerca del mediodía, Sofía abrió la nevera para revisar qué cocinaría por la noche, y Leo notó que volvió a mirar aquel mismo recipiente viejo de días anteriores. Esa simple mirada fue la confirmación de que lo que había grabado no era un caso aislado, sino parte de un hábito cruel que ella no veía mal. Él sintió un impulso fuerte en el estómago, una mezcla de rabia y nervios que casi lo hizo hablar ahí mismo, pero se contuvo. Sabía que si quería hacer las cosas bien, tenía que esperar hasta la cena, cuando toda la familia estuviera reunida. Ese enfrentamiento tenía que ser frente a todos, sin escapatoria y sin vuelta atrás. A lo largo de la tarde, Leo estuvo inquieto, caminando por la casa como si no encontrara dónde poner el cuerpo. Marcos incluso le preguntó si estaba enfermo, porque el niño casi no habló en todo el día. Pero Leo no podía arriesgarse a decir nada antes de tiempo. Cualquier movimiento en falso podía arruinarlo todo. Mientras tanto, Julián pasó gran parte del día sentado en el pequeño patio trasero, mirando las plantas y recordando tiempos mejores. Leo lo observaba a escondidas, sintiendo cómo se le apretaba la garganta. Era como ver a alguien rendido sin haberse quejado nunca, alguien que aceptaba injusticias porque creía que no había otra salida. Y eso, para Leo, era lo más injusto de todo. 16. Cuando llegó la hora de la cena, la casa adoptó su rutina habitual. Sofía puso la mesa con la comida caliente. Marcos se sentó con su plato generoso y Leo ocupó su lugar con la cabeza baja, aunque por dentro estaba firme. Apenas terminaron de comer, Sofía recogió los platos y se levantó para preparar el plato del abuelo, como decía siempre con ese tono cargado de condescendencia. Fue entonces cuando Leo sintió que ya no podía esperar más. Se levantó despacio, tomó aire y dijo con una voz más tranquila de lo que él mismo esperaba: «Mamá, espera un momento». Las manos de Sofía se detuvieron a medio movimiento, sorprendida por el tono de su hijo. Marcos levantó la mirada, intrigado. Era el inicio de algo que ninguno de los dos imaginaba. Sofía frunció el ceño, como si no entendiera por qué su hijo estaba interrumpiendo algo tan normal como servirle las sobras a Julián. «¿Qué pasa ahora, Leo?», preguntó con un tono impaciente que intentaba sonar calmado. Leo no respondió enseguida. En lugar de eso, caminó hacia su mochila escolar que había dejado junto
al sofá. Sus manos temblaban un poco, pero aún así logró abrir el cierre y sacar su teléfono. Marcos lo miraba confundido, pensando que su hijo estaba por mostrarle un meme o un juego, sin imaginar que lo que tenía entre las manos era una verdad que iba a partir la casa por la mitad. Leo respiró hondo. Sabía que ya no podía volver atrás. 18. Con una firmeza que no parecía la de un niño, Leo dejó el teléfono sobre la mesa, presionó la pantalla y abrió el video. «Quiero que vean algo», dijo sin levantar la voz, pero con una claridad que obligó a ambos padres a mirarlo. Al principio, Sofía soltó una risa nerviosa, como si pensara que se trataba de una travesura. Pero la sonrisa se le borró al instante cuando se vio a sí misma, en la pantalla, sirviendo la comida caliente en un plato, para después tirarlo directamente a la basura, sin siquiera una duda, sin una pausa. Marcos, que estaba por decir algo, se quedó congelado con la boca entreabierta. Era imposible justificar lo que estaba viendo. 19. El silencio que llenó la sala después de esos primeros segundos fue tan pesado que hasta la casa pareció quedarse quieta. La cámara mostraba con absoluta claridad cómo Sofía, con la misma rutina de siempre, sacaba del fondo del refrigerador el recipiente viejo, lo servía en un plato y lo dejaba listo para llevar a la habitación del abuelo. No había forma de negar lo que era evidente. No eran sobras del día. Eran restos olvidados de quién sabe cuándo, servidos de manera deliberada. Leo los miró a ambos, con los ojos brillantes pero sin llorar. «Esto es lo que le dan al abuelo», dijo simplemente, como si estuviera anunciando algo que nunca habría querido descubrir. Marcos fue el primero en mover un músculo, aunque solo para tragar saliva con fuerza. Miraba la pantalla como si no pudiera reconocer a la mujer que tenía al lado. Sofía, por su parte, sintió que la cara se le iba encendiendo de vergüenza y rabia al mismo tiempo. Dio un paso hacia Leo, como si quisiera arrebatarle el teléfono, pero él retrocedió instintivamente. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó ella con una voz que intentaba mantenerse firme, pero que temblaba en los bordes. Leo no contestó. Solo volvió a reproducir los primeros segundos del video, obligándolos a mirar lo que él ya no podía olvidar. Sofía se tocó la frente, como buscando una explicación que no existía. Era evidente que aquello no tenía justificación posible. No podía decir que estaba ocupada, ni que no se había dado cuenta, ni que había sido un error. Lo hacía todos los días, con la misma frialdad meticulosa. Marcos se apartó del respaldo de la silla y apoyó los codos en la mesa, llevándose las manos a la boca. Él no era un santo, lo sabía. Nunca había hecho mucho por su padre. Pero incluso él entendía que lo que estaban viendo cruzaba una línea que jamás debió cruzarse. Lo miró a Leo y, con la voz apagada, solo dijo: «¿Desde cuándo pasa esto, hijo?». Leo sintió que por fin alguien estaba dispuesto a escuchar. Su voz salió baja pero firme. «Desde hace tiempo, pero yo pensé que era solo descuido, hasta que grabé esto». No añadió nada más, no hacía falta. Todo estaba en la pantalla: el engaño, la humillación, la indiferencia. Sofía, aún sin aceptar lo que estaba ocurriendo, murmuró algo como: «Tu abuelo exagera. Él siempre ha sido difícil», pero ni ella misma parecía convencida. En ese momento se escuchó un sonido suave, el bastón de Julián golpeando el marco de la puerta. Había salido de su habitación. Atraído por el silencio extraño que llenaba la casa, Julián se quedó quieto en el umbral, sosteniéndose con ambas manos del bastón, como si temiera entrar en un espacio donde no estaba invitado. Sus ojos, cansados pero atentos, pasaron de la mesa al teléfono y después se detuvieron en la expresión de Leo. No entendía qué estaba pasando, pero podía sentir la tensión en el aire, esa mezcla de vergüenza, rabia y miedo que flotaba entre los tres. «¿Todo bien?»,
preguntó con un hilo de voz. Y aunque la pregunta era simple, cargaba algo más profundo. El temor de haber sido, sin saberlo, el origen de un conflicto que él jamás quiso causar. Leo fue hacia él sin pensarlo dos veces, como si en ese momento lo único importante fuera darle un poco de seguridad. Marcos y Sofía intercambiaron una mirada incómoda, como si el simple hecho de que Julián los hubiera escuchado los expusiera aún más. Marcos se levantó de la mesa y le ofreció una silla, algo que no hacía desde hacía mucho tiempo. Julián se sentó despacio, todavía sin entender del todo. Leo tomó el teléfono con manos temblorosas y se lo entregó suavemente. Abuelo, quiero que veas algo, pero no es tu culpa. Nada de esto es tu culpa. Julián bajó la mirada hacia la pantalla, como si temiera descubrir algo que siempre había sospechado. Cuando el video empezó a reproducirse, su rostro cambió de una forma difícil de describir. No fue sorpresa completa, porque en el fondo él ya sabía que algo no cuadraba, pero verlo tan claramente, tan crudamente, le cayó como un golpe directo al pecho. Sus labios se apretaron y sus ojos, normalmente tranquilos, se llenaron de una tristeza tan profunda que era imposible no sentirla desde el otro lado de la habitación. No lloró de inmediato. Era una tristeza silenciosa, contenida, la de alguien que lleva años soportando cosas sin hacer ruido. Leo apoyó su mano sobre la rodilla de Julián, y ahí el anciano respiró hondo, como si por primera vez alguien le dijera, sin palabras, que él merecía algo mejor. Marcos sintió por primera vez en mucho tiempo un nudo en el estómago al ver el rostro de su padre. No era una emoción que estuviera acostumbrado a sentir, porque llevaba años evitando cualquier responsabilidad emocional hacia él. Pero ver esa mezcla de dolor y dignidad rota le removió algo profundo, algo que había estado ignorando durante demasiado tiempo. «Papá, yo no sabía que…», intentó decir, pero su voz se quebró antes de terminar la frase. Julián no lo miró, seguía observando la pantalla, como si necesitara asegurarse de que eso que veía no era producto de su imaginación. Era una confirmación dolorosa de que no era él quien exageraba, sino la realidad la que había sido cruel. Sofía, en un intento torpe y desesperado por recomponer su imagen, dio un paso hacia adelante y dijo, «Yo solo hacía lo que podía, no teníamos tiempo para más». Pero la excusa sonó hueca incluso para ella. Leo la miró fijamente, con una sinceridad que solo tienen los niños, y le respondió sin levantar la voz, «No es que no tuvieras tiempo, es que no te importaba». Las palabras le golpearon el orgullo, pero no pudo responder. Marcos cerró los ojos un segundo, como quien se da cuenta de que estuvo mirando hacia otro lado por demasiado tiempo. Había participado de ese abandono de forma silenciosa y ahora no sabía cómo justificarlo. Julián finalmente apartó la mirada del teléfono y bajó la cabeza, respirando de manera entrecortada. No quería causar problemas, murmuró, más para sí mismo que para los demás. Leo sintió que el corazón se le apretaba al escucharlo decir eso, porque demostraba que incluso ahora, después de ver la prueba de que lo habían tratado mal, su abuelo seguía sintiéndose una carga. «Abuelo, tú no eres un problema», dijo Leo, colocando su mano sobre la de él. «El problema era lo que te hacían». Julián apretó los labios y asintió levemente, como si esas palabras fueran el primer acto de cariño sincero que alguien le daba en mucho tiempo. Y ese gesto, pequeño pero profundo, rompió algo en la sala que ninguno de los adultos pudo ignorar. Marcos pasó una mano por su rostro, como intentando borrar de golpe años de indiferencia que ahora lo perseguían en forma de culpa. No sabía cómo mirar a su padre sin sentir ese peso nuevo que le apretaba el pecho. Durante tanto tiempo había dejado que Sofía manejara todo lo relacionado con Julián, escudándose en el trabajo, en el cansancio
en cualquier excusa que lo mantuviera lejos de esa responsabilidad. Pero ahora, viendo la realidad tan cruda, entendió que su silencio había sido complicidad. No había golpeado a su padre ni le había dicho palabras hirientes, pero lo había abandonado de otra manera, no mirando, no preguntando, no queriendo ver. Leo, que seguía al lado del abuelo, notó el silencio pesado que cayó en la sala, un silencio distinto al de otros días. No era ese silencio incómodo que siempre aparecía cuando Julián entraba en la habitación. Este era un silencio que revelaba verdades. Por un momento, incluso él sintió miedo de lo que vendría después, porque exponer la verdad no siempre significaba que las cosas se arreglarían rápido. Aún así, no se arrepentía. Sabía que era necesario. Sabía que aunque doliera, era la única manera de que su abuelo dejara de vivir como si no mereciera nada. Miró a Marcos, esperando que dijera algo, que hiciera algo, que finalmente actuara como un hijo. Marcos se acercó a Julián despacio, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper algo más dentro del anciano. Se arrodilló frente a él, algo que nunca había hecho antes. «Papá, perdón», murmuró, sin adornos, sin excusas. Era la primera vez en años que reconocía en voz alta que había fallado. Julián levantó la mirada, sorprendido por el gesto. No sonrió ni lloró, pero sus ojos cambiaron apenas, como si esa palabra hubiera aflojado un nudo que llevaba demasiado tiempo apretado. Leo observó la escena con una mezcla de alivio y temor. Era un momento frágil, y aunque no sabía exactamente qué significaba ese perdón, al menos era un comienzo. Algo estaba moviéndose en esa casa por primera vez en mucho tiempo. Sofía, que había permanecido en pie todo ese tiempo, cruzada de brazos como si quisiera sostenerse a sí misma, finalmente dejó escapar un suspiro tembloroso. No era arrepentimiento completo, pero sí el inicio de una grieta en su seguridad. «Yo no pensé que fuera para tanto», murmuró, aunque incluso ella sabía que esa frase no tenía fuerza. Leo la miró con una mezcla de tristeza y decepción. No necesitaba que su madre fuera perfecta, solo que fuera justa. Pero Sofía evitó su mirada, incapaz de sostenerla. Era evidente que no había imaginado que su propio hijo la confrontaría, mucho menos con pruebas tan claras. Julián, que seguía sosteniendo el teléfono con ambas manos, respiró profundamente antes de cerrar la pantalla. No necesitaba ver más. Lo que había visto ya se había grabado en su memoria de una forma difícil de borrar. Manteniendo la voz baja, dijo: «Nunca quise ser una carga. Si esto era mucho para ustedes, podrían haberme dicho». Pero sus palabras no sonaban como reproche. Eran el lamento sincero de alguien que había aceptado migajas por no perder un lugar en la familia. Leo apretó la mano de su abuelo, como si quisiera impedir que se volviera a encoger hacia adentro, como tantas veces había hecho. No quería verlo disculpándose por algo que no había hecho mal. La frase de Julián cayó como un balde de agua fría sobre Marcos y Sofía. Era evidente que había normalizado un nivel de humillación que nunca debió existir. Marcos se pasó una mano por la nuca, nervioso, y dijo: «Papá, no es que seas una carga, es que...». Pero la frase se quedó flotando en el aire, incompleta, porque ninguna explicación encajaba sin sonar cruel. Leo dio un paso adelante, como si tomara involuntariamente la voz de la casa en ese momento. «Mi abuelo no es una carga. Él solo quiere vivir tranquilo y comer como todos». Esa simple frase, dicha con la honestidad brutal de un niño, dejó claro lo que los adultos habían complicado por egoísmo o costumbre. Marcos sintió un golpe directo al escuchar a su hijo decir algo tan simple y tan contundente. ¿Cómo un niño de 12 años podía ver con tanta claridad lo que él había decidido ignorar durante años? Se levantó lentamente del suelo, respirando hondo, como si necesitara reorganizar sus ideas antes de seguir hablando. Miró a Julián, luego a Sofía,
y por primera vez en mucho tiempo dijo algo que no parecía una excusa ni un intento de justificarse. Esto tiene que cambiar. Su voz no era firme, pero tampoco débil. Era la voz de alguien que sabía que había llegado demasiado lejos en la dirección equivocada. Sofía, atrapada entre el remordimiento y el orgullo, no sabía dónde apoyarse. Era como si la realidad se le hubiera caído encima de golpe. Miró a Julián, al hombre que había tratado como un estorbo, y por un momento no supo cómo dirigirse a él. «Yo puedo hacer las cosas mejor», dijo al fin en un tono tan inseguro que ni ella misma parecía creerlo. Leo la observó con cautela. Él no odiaba a su madre, solo quería que dejara de lastimar sin darse cuenta. Quería que entendiera que lo que hacía tenía consecuencias reales, que el daño no desaparecía solo porque ella decía que no quería hacerlo. Julián se acomodó en la silla, aún conmovido, pero con una serenidad que no venía de la situación, sino de muchos años aprendiendo a aguantar. Levantó la vista hacia Sofía y dijo: «No necesito grandes cosas, nunca las necesitaba, solo quería sentirme parte de esta casa». Esa frase, sencilla pero tan cargada de verdad, retumbó en la sala. Leo lo miró como si estuviera escuchando a un héroe silencioso que recién ahora mostraba su herida. Marcos bajó la mirada, consciente de cuánto había fallado. Y Sofía, sin esconder la vergüenza, apretó los labios como quien recibe un golpe que sabe que merece. Marcos tomó aire lentamente, como si cada respiración le costara aceptar todo lo que había ignorado durante años. Miró a su padre, realmente miró, quizá por primera vez desde que había llegado a la adultez. Vio las arrugas marcadas por la soledad, los ojos cansados por demasiadas noches sin compañía, y ese gesto humilde que Julián usaba para no molestar. «Papá, tú siempre fuiste parte de esta casa. Nosotros te hicimos creer que no lo eras», dijo con una voz ronca quebrada por la culpa. Y aunque aquellas palabras no bastaban para reparar lo que había pasado, sí marcaron el punto de inflexión que incluso Leo sintió. Sofía, que todavía no había logrado articular emociones claras, bajó la mirada hacia el suelo. No sabía cómo acercarse, ni cómo pedir perdón sin sonar falsa, pero algo en la voz de Julián la obligó a alzar los ojos. Había esperado que él estuviera enojado, resentido o explosivo, pero lo encontró triste. Y esa tristeza era mucho peor que el enojo. Era una tristeza tranquila, esa que nace cuando alguien deja de esperar algo bueno de los demás. Sofía apretó los labios insegura y dijo: «Julián, yo no debí tratarte así, y lo sé». Sus palabras salieron torpes pero sinceras, porque estaba frente a una verdad demasiado grande para seguir fingiendo indiferencia. Leo, que había permanecido cerca del abuelo en todo momento, observaba cada gesto, cada mirada, como si temiera que alguien diera un paso atrás y destruyera todo el avance logrado. Pero algo en el ambiente había cambiado. Ya no era solo tensión, había un cansancio emocional en todos. Uno que pedía un respiro real. Leo miró a su madre, luego a su padre y finalmente a Julián. «¿Podemos empezar de nuevo hoy?», preguntó, no desde la ingenuidad, sino desde una madurez sorprendente para su edad. Y esa simple pregunta, tan limpia y tan honesta, dejó a todos sin palabras. Porque lo que un niño veía tan claro era lo mismo que los adultos habían enredado por años. Ese silencio que siguió a la pregunta de Leo fue diferente a todos los anteriores. No era un silencio incómodo, sino uno lleno de posibilidades, como si la casa entera estuviera esperando la respuesta. Marcos miró a su hijo con una mezcla de orgullo y vergüenza, sorprendido de que el más pequeño de la familia fuera quien había tenido el valor que él no. «Sí, hijo, podemos empezar de nuevo hoy», dijo finalmente, bajando el tono y dejando caer sobre la mesa un peso que llevaba callado demasiado tiempo. Sofía asintió también, aunque con más dificultad,
todavía procesando la culpa que comenzaba a abrirle espacio al arrepentimiento. Julián, por su parte, se quedó mirando a Leo como si ese niño hubiera encendido una luz donde durante años hubo oscuridad. No sabía qué decir, porque sentía demasiadas cosas a la vez. Estaba conmovido, dolido, agradecido y temeroso de creer que, por fin, algo podía mejorar. Leo, al ver la confusión suave en los ojos del abuelo, se inclinó para abrazarlo. Fue un abrazo torpe, de esos que salen con urgencia, sin cuidado por la postura ni la fuerza, pero ese gesto simple quebró por completo la contención de Julián. Cerró los ojos y dejó que una lágrima, solo una, se escapara después de tanto tiempo, tragándose la tristeza. Sofía observó ese abrazo y algo dentro de ella finalmente cedió. No era fácil enfrentar la versión de sí misma que veía en el video, ni la que veía en ese momento reflejada en los ojos del abuelo. Sintió ganas de acercarse, de disculparse de verdad, pero todavía no encontraba el camino. En vez de eso, fue a la cocina y abrió la nevera. Esta vez, no para ocultar nada, sino para sacar de verdad la comida fresca. Empezó a servir un plato completo y caliente, con carne, arroz y verduras, igual que el que habían comido ellos. Se acercó despacio a donde estaba Julián y lo dejó sobre la mesa, sin palabras. Esa vez no lo trató como una carga, sino como alguien que merecía lo mismo que todos. Marcos observó a Sofía mientras servía aquel plato, notando la diferencia en sus movimientos. Ya no había prisa ni indiferencia, ni ese gesto automático de hacer lo que tocaba. Por primera vez en mucho tiempo se la veía actuando desde un reconocimiento sincero del daño causado. Era, quizá, un intento torpe de reparar algo que llevaba tiempo roto, pero era un inicio. Julián miró el plato caliente frente a él y parpadeó varias veces, como si le costara creer que esa comida era realmente para él. Era la primera vez en meses, quizá años, que le servían el mismo alimento que al resto de la familia. Leo se sentó junto al abuelo y lo animó con una sonrisa tranquila, como diciéndole que esta vez sí podía comer sin sentir vergüenza. Julián tomó el tenedor con manos temblorosas y dio un primer bocado, lento, casi con miedo. Cuando el sabor cálido le tocó la lengua, bajó el tenedor y respiró profundo, intentando contener la emoción. No era solo comida, era un reconocimiento, un símbolo de que, al menos por ese día, lo estaban viendo como parte de la casa. Leo apoyó su cabeza en el hombro del abuelo, como para recordarle que no estaba solo, y ese gesto simple hizo que Julián volviera a levantar el tenedor con un poco más de seguridad. Marcos aprovechó ese momento para acercarse también, sentándose frente a su padre. Tenía los ojos húmedos, aunque trataba de disimularlo. «Vamos a hacerlo bien de ahora en adelante, papá», dijo con una sinceridad que no necesitaba adornos. Julián lo miró, sorprendido, como si no esperara escuchar algo así. No contestó de inmediato. Necesitaba procesarlo. Durante demasiado tiempo había aprendido a aceptar poco, a recibir migas emocionales sin pedir más. Que su propio hijo hablara en plural, vamos, significaba mucho más de lo que Marcos podía imaginar. Y aunque la herida seguía abierta, algo empezaba a acomodarse dentro del anciano. Cuando Julián logró terminar el plato, se recostó un poco en la silla, como si el cuerpo necesitara tiempo para asimilar no solo la comida, sino el cambio emocional que acababa de vivir. No era un cambio enorme, no todavía, pero sí suficiente para darle un respiro que no había sentido en demasiado tiempo. Leo seguía a su lado, atento a cada gesto, como si temiera que ese momento se rompiera si dejaba de mirar. En realidad, era la primera vez que veía a su abuelo comer tranquilo, sin esa tensión en los hombros, sin ese miedo de ser reprendido por pedir algo más. Sofía aprovechó el silencio para recoger algunos platos de la mesa, pero lo hizo despacio, sin hacer ruido.
casi con delicadeza. Era evidente que estaba reflexionando sobre lo ocurrido. La vergüenza seguía pesándole, pero ahora se mezclaba con una necesidad real de enmendar. Varias veces abrió la boca como si quisiera decir algo, pero no encontraba las palabras correctas. Finalmente, se acercó a Julián y murmuró: «Voy a hacerlo mejor, de verdad». Él levantó la vista y asintió sin dureza, pero tampoco con una sonrisa. No estaba listo para absolver a nadie, pero sí para dejarlos intentar. Marcos, notando la fragilidad del momento, propuso que todos se sentaran un rato en la sala, como familia. No era una costumbre en esa casa, de hecho hacía años que no lo hacían. Julián dudó, pero Leo le tomó la mano y lo llevó con él. El gesto fue tan natural que incluso Sofía se sorprendió. Se acomodaron en el sofá y aunque nadie sabía qué decir, la escena era completamente distinta a la de cualquier otro día. Por primera vez, Julián estaba sentado allí no como una sombra en la casa, sino como un miembro más. Y esa simple presencia, esa pequeña inclusión, fue un acto de reparación más grande de lo que cualquiera en esa sala imaginaba. La sala se sentía distinta esa noche, como si el aire fuera menos pesado. Nadie hablaba demasiado, pero la presencia de Julián ahí, sentado entre ellos, ya era un cambio gigante. Leo se acomodó a su lado y apoyó la cabeza en su hombro, mientras Marcos miraba la escena en silencio, dándose cuenta de cuánto tiempo había permitido que su padre viviera aislado dentro de su propia casa. Era difícil no sentir remordimiento al ver lo simple que era hacer las cosas bien. Una comida caliente, un gesto de atención, un asiento en la sala. Cosas pequeñas que no deberían haber sido nunca un lujo. Sofía se sentó en un extremo del sofá, todavía sin saber dónde poner las manos. A ratos miraba a Julián, a ratos miraba a Leo, y cada vez parecía más consciente de cómo sus decisiones habían marcado el ambiente de la casa durante tanto tiempo. Le costaba aceptar que un niño de 12 años hubiera tenido que resolver lo que los adultos no quisieron ver. Sin embargo, ver al abuelo y al nieto tan juntos le removía algo por dentro. Se dio cuenta de que ese vínculo siempre había estado ahí, silencioso, esperando un espacio para existir. Quizá, pensó, no era tarde para reconstruir lo que ella había debilitado. Después de varios minutos de silencio suave, Leo rompió la quietud con una propuesta que tomó a todos por sorpresa. ¿Podemos jugar a algo? Como antes. Marcos parpadeó confundido. ¿Antes cuándo?, preguntó. Leo sonrió tímidamente. Antes, cuando todavía nos juntábamos, aunque fueran 5 minutos. Esa frase dejó a Sofía especialmente impactada. No recordaba la última vez que se habían sentado los 4 a hacer algo tan simple como un juego. Julián miró a Leo y asintió con una calidez que hacía tiempo no mostraba abiertamente. Claro, hijo, el abuelo todavía se acuerda de unas cuantas cosas. Y ese pequeño gesto, esa chispa de normalidad, fue suficiente para que algo empezara a acomodarse en la casa aquella noche. Buscaron un juego sencillo en el mueble del comedor, uno que llevaba años guardado, un dominó viejo, con algunas piezas descoloridas. Leo lo colocó sobre la mesa baja de la sala y por primera vez en mucho tiempo, todos se acercaron sin presión ni silencios tensos. Julián sonrió apenas al ver las fichas. Era un gesto pequeño, casi imperceptible, pero Leo lo notó al instante. Para él, ese gesto valía más que cualquier disculpa larga. Sofía observó la escena desde su asiento, sintiendo que algo dentro de la casa y dentro de ella misma estaba cambiando lentamente, aunque todavía no sabía si era merecedora de ese nuevo inicio. Marcos se inclinó hacia adelante para mezclar las fichas con un gesto torpe, como si estuviera aprendiendo de nuevo a estar presente. Julián lo miró de reojo, con una mezcla de sorpresa y prudencia. No estaba listo para perdonar de un día para otro, pero sí podía notar la diferencia en la postura de su hijo.
Era como si Marcos hubiera despertado de una especie de adormecimiento emocional que había durado años. Leo, atento a cada detalle, notó cómo su abuelo relajaba los hombros un poco más, como si estar allí, rodeado pero acompañado, le devolviera algo de la dignidad perdida. Empezaron a jugar, al principio en silencio, pero poco a poco se escaparon algunos comentarios suaves, pequeñas risas, incluso alguna broma de Leo que hizo sonreír tímidamente a Marcos. Sofía observaba desde su rincón, pero esta vez no con distancia, sino con un deseo sincero de participar sin intervenir en exceso. Julián no ganaba todas las jugadas, pero no parecía importarle. Lo importante era estar ahí, sentir que pertenecía de nuevo. En ese instante, mientras las fichas chocaban entre sí y Leo celebraba cada pequeña victoria, la casa finalmente parecía un hogar real. Y eso, para Julián, valía más que todo. Cuando terminaron la última ronda del dominó, Julián se recostó un poco en el respaldo del sofá, con una expresión que combinaba cansancio y alivio. No era un cansancio físico, sino emocional, como si el corazón hubiera estado demasiado apretado durante muchos años y recién ahora pudiera descansar un poco. Leo apoyó la cabeza en su brazo y él, casi de manera instintiva, acarició suavemente el cabello del niño. Ese gesto sencillo, que antes parecía imposible en esa casa tan fría, le devolvió una sensación de humanidad que creía perdida. Sofía observó la escena con un nudo en la garganta, entendiendo que ese vínculo siempre había existido. Solo necesitaba espacio para respirar. Marcos, aún procesando todo lo ocurrido, se levantó para traer unos vasos de agua. Era un gesto pequeño, pero significativo, porque durante mucho tiempo había dejado cualquier atención hacia su padre en manos de Sofía, sin involucrarse. Al regresar, dejó un vaso frente a cada uno, incluido el de Julián. El anciano lo miró sorprendido y murmuró un «gracias» sincero. Marcos bajó la mirada, porque escuchar ese agradecimiento tan genuino, después de años de distancia, le removía algo profundo. Entendía que aún quedaba un largo camino por recorrer, pero por primera vez sentía ganas reales de caminarlo. Sofía también parecía distinta. No hablaba mucho, pero sus ojos decían más que sus palabras. Había una mezcla de culpa, arrepentimiento, pero también un deseo nuevo de reparar. Se acercó un poco, sin invadir, y preguntó suavemente: «¿Quieres que te prepare algo para mañana, Julián? Algo que te guste». A él le tomó unos segundos responder porque no estaba acostumbrado a que le preguntaran qué deseaba. Finalmente dijo: «Lo que hagan está bien, con cariño». Esa frase simple, casi frágil, le cayó como un peso al corazón a Sofía, que asintió sin poder decir nada más. Era la primera vez en mucho tiempo que escuchaba a Julián expresar algo tan humano y tan honesto. La noche empezó a caer sobre la casa, y con ella una tranquilidad que no se sentía desde hacía años. El silencio ya no era tenso ni incómodo, era un silencio suave, como el que aparece cuando una herida deja de sangrar y empieza lentamente a cerrarse. Julián se acomodó mejor en el sofá, dejando que el cuerpo descansara después de tanta carga emocional. Leo lo observaba con una mezcla de alivio y orgullo. Sabía que lo que había hecho no era pequeño, y aunque todavía tenía miedo de las consecuencias, sentía en el fondo del pecho que lo correcto siempre vale la pena, incluso cuando da miedo. Marcos miró el reloj y se dio cuenta de que ya era más tarde de lo que pensaba. «Voy a preparar el cuarto, papá, para que descanses cómodo esta noche», dijo en voz baja. Era una frase simple, pero llena de significado, porque durante mucho tiempo Julián había dormido en un cuarto que apenas recibía atención. Marcos desapareció por el pasillo y Leo aprovechó para acomodar una manta sobre las piernas de Julián. Fue un gesto espontáneo, tierno, que el anciano recibió con una sonrisa tímida. Esa manta,
que antes era solo un objeto más en la casa, ahora parecía un símbolo de algo distinto, de cuidado, de presencia, de afecto sincero. Sofía observó la escena desde la cocina con una mano apoyada en la encimera. Se dio cuenta de que el niño que ella había criado estaba creciendo más rápido de lo que había querido admitir. Y no solo creciendo, estaba enseñándoles a los adultos cómo comportarse con dignidad y empatía. Sintió un pinchazo en el pecho al recordar el video, lo que había hecho, la frialdad con la que había repetido ese acto tantas veces. Saber que Leo había visto todo le dolía más que la culpa misma. Respiró hondo y se acercó despacio a la sala, sabiendo que tenía mucho que reparar, pero también sabiendo que, por primera vez, estaba dispuesta a hacerlo. La noche empezó a caer sobre la casa, y con ella una tranquilidad que no se sentía desde hacía años. El silencio ya no era tenso ni incómodo, era un silencio suave, como el que aparece cuando una herida deja de sangrar y empieza lentamente a cerrarse. Julián se acomodó mejor en el sofá, dejando que el cuerpo descansara después de tanta carga emocional. Leo lo observaba con una mezcla de alivio y orgullo. Sabía que lo que había hecho no era pequeño, y aunque todavía tenía miedo de las consecuencias, sentía en el fondo del pecho que lo correcto siempre vale la pena, incluso cuando da miedo. Marcos miró el reloj y se dio cuenta de que ya era más tarde de lo que pensaba. «Voy a preparar el cuarto, papá, para que descanses cómodo esta noche», dijo en voz baja. Era una frase simple, pero llena de significado, porque durante mucho tiempo Julián había dormido en un cuarto que apenas recibía atención. Marcos desapareció por el pasillo, y Leo aprovechó para acomodar una manta sobre las piernas de Julián. Fue un gesto espontáneo, tierno, que el anciano recibió con una sonrisa tímida. Esa manta, que antes era solo un objeto más en la casa, ahora parecía un símbolo de algo distinto, de cuidado, de presencia, de afecto sincero. Sofía observó la escena desde la cocina, con una mano apoyada en la encimera. Se dio cuenta de que el niño que ella había criado estaba creciendo más rápido de lo que había querido admitir. Y no solo creciendo, estaba enseñándoles a los adultos cómo comportarse con dignidad y empatía. Sintió un pinchazo en el pecho al recordar el video, lo que había hecho, la frialdad con la que había repetido ese acto tantas veces. Saber que Leo había visto todo le dolía más que la culpa misma. Respiró hondo y se acercó despacio a la sala, sabiendo que tenía mucho que reparar, pero también sabiendo que por primera vez estaba dispuesta a hacerlo. Esa noche, cuando Leo se despidió del abuelo antes de irse a su propia habitación, Julián le tomó la mano con una suavidad que solo aparece cuando alguien encuentra un apoyo inesperado. «Gracias, hijo», le dijo en voz baja. No era un agradecimiento cualquiera, era uno que venía cargado de alivio, de sorpresa y de un cariño que había estado guardado demasiado tiempo. Leo lo miró con esa mezcla de inocencia y determinación que lo había impulsado a enfrentarlo todo ese día. «Solo quiero que estés bien, abuelo», respondió. Y aunque las palabras eran simples, Julián sintió que lo sostenían por dentro. Cuando Leo salió del cuarto, Marcos se quedó en la puerta unos segundos más, como si quisiera decir algo pero no encontrara el momento. Julián lo observó sin presión, esperando con paciencia. Marcos respiró hondo y finalmente comentó: «Debería haber estado más pendiente de ti, de todo». No esperaba una absolución inmediata, solo necesitaba decirlo en voz alta. Julián lo escuchó en silencio, sin juzgar, porque había aprendido que guardar rencores desgasta más que aceptar la verdad de las cosas. «Podemos intentar hacerlo diferente ahora», dijo con calma. Y esa frase, suave pero firme, fue la primera señal de que el perdón no estaba descartado. Solo necesitaba tiempo. Cuando todos se retiraron y la casa quedó en silencio,
Julián se recostó sobre la almohada y dejó escapar el aire con una lentitud que revelaba todo el peso acumulado en su pecho. Ese día había sido una montaña emocional, humillación confirmada, dolor expuesto, vergüenza ajena, valentía de su nieto, arrepentimiento de su hijo, torpeza sincera de su nuera. Era demasiado para procesar en una sola noche, pero también tenía algo que hacía años no sentía: la sensación de que no estaba completamente solo. Cerró los ojos con cuidado, como si temiera que al despertar todo volviera a ser como antes. Pero en lo más profundo de su corazón, una pequeña luz, frágil pero real, empezaba a encenderse. A la mañana siguiente, Julián despertó más temprano de lo habitual, aunque por primera vez en mucho tiempo no sintió esa pesadez en el pecho que lo acompañaba cada amanecer. Se quedó un momento mirando la ventana, dejando que la luz suave entrara en la habitación recién ordenada. Había algo extraño pero reconfortante en ese orden nuevo, como si cada objeto estuviera diciéndole: sí, todavía importas aquí. Cuando se incorporó, lentamente escuchó pasos en la cocina, pero esta vez no sintió miedo ni ansiedad. Era distinto. Era como si el ambiente de la casa hubiera cambiado durante la noche, como si el silencio ya no fuera una amenaza, sino un espacio para comenzar de nuevo. Leo fue el primero en asomarse por la puerta, con los ojos todavía hinchados por el sueño, pero con una sonrisa cálida que iluminaba más que el sol que entraba por la ventana. «Buenos días, abuelo», dijo con esa alegría sincera que solo los niños saben tener. Julián sonrió de vuelta, sintiendo cómo esa simple frase lo sostenía emocionalmente. En ese momento, Marcos apareció detrás de Leo, sosteniendo una bandeja con desayuno, pan fresco, un poco de fruta y una taza de café caliente. «Lo traje para que empieces bien el día», comentó sin tono de obligación, sino con un respeto que Julián había extrañado durante demasiado tiempo. El anciano parpadeó, sorprendido, y murmuró un «gracias», lleno de emoción contenida. Sofía también se acercó, sin la dureza de días pasados. No hablaba mucho, pero sus ojos decían suficiente. Estaba en un proceso de reflexión profunda. Observó el desayuno y preguntó: «¿Quieres que te prepare algo más tarde? Algo que te guste, de verdad». Julián asintió despacio, todavía procesando cómo una simple mañana podía sentirse tan distinta a las anteriores. El ambiente se sentía menos frágil, más humano. Leo, siempre atento, se acercó a la cama para estar cerca del abuelo mientras desayunaba, como si no quisiera dejarlo solo ni un segundo después de todo lo que había pasado. Y allí, en ese pequeño cuarto, se formó un momento sencillo pero poderoso, una familia intentando recompensar un daño que jamás debería haber ocurrido. A medida que Julián desayunaba, la casa comenzó a sentirse más viva que de costumbre. No era un ruido fuerte ni un cambio drástico, sino pequeños gestos. Marcos limpiando la mesa sin que nadie se lo pidiera, Sofía abriendo las ventanas para que entrara el aire fresco, y Leo moviéndose de un lado a otro, asegurándose de que el abuelo estuviera cómodo. Era como si todos, de manera silenciosa, hubieran decidido que ese día debía marcar un antes y un después. Julián lo percibía todo, cada detalle, y aunque aún había dolor dentro de él, también había una sensación de alivio que le recorría el cuerpo de a poco, como si se estuviera desentumeciendo emocionalmente después de años de tensión. Leo se sentó en la cama junto al abuelo y comenzó a contarle cosas pequeñas, que en la escuela estaban practicando una canción, que quería enseñarle un dibujo nuevo y que, cuando él quisiera, podían jugar otra vez al dominó. Julián lo escuchaba con atención, y cada palabra del niño le caía como una caricia. Había pasado tanto tiempo recibiendo frases duras o indiferentes que escuchar algo tan simple como «quiero mostrarte esto» le llenaba el corazón. Lo miraba con un cariño inmenso,
sintiendo que Leo había sido el puente entre el abandono silencioso y la posibilidad de un futuro mejor. Sin él, nada de lo ocurrido la noche anterior habría sido posible. Marcos, desde la puerta, observó esa escena con una mezcla de admiración y culpa. Veía cómo su hijo lograba lo que él no había podido: conectar, cuidar, reparar. Se acercó despacio y se sentó a los pies de la cama, algo que no hacía desde que Leo era pequeño. «Papá, quiero que sepas que vamos a cambiar las cosas. No solo hoy, sino de verdad». La sinceridad en su voz era evidente, y por primera vez en mucho tiempo, Julián sintió que no era una promesa vacía. No respondió con palabras, porque le temblaba un poco la garganta, pero asintió lentamente. Leo lo miró con una sonrisa que decía más que cualquier discurso. Había esperanza, y no era imaginaria. La mañana avanzó tranquila, y por primera vez en mucho tiempo la casa no se sintió como un espacio dividido en silencios tensos, sino como un lugar donde todos estaban intentando, aunque torpemente, moverse en la misma dirección. Sofía preparó el almuerzo con una intención distinta, más consciente. Cada vez que pasaba por la puerta del cuarto de Julián, se detenía un segundo, como si quisiera asegurarse de que no le faltara nada. No lo decía en voz alta, pero se notaba que el peso de lo ocurrido la había cambiado. Ya no era indiferencia lo que movía sus manos, sino un intento real de reparar lo que había roto sin darse cuenta, o sin querer admitir. Más tarde, mientras Leo le mostraba a su abuelo un dibujo que había hecho, Julián sintió una mezcla de emociones difícil de describir. Se veía a sí mismo reflejado en ese niño, no solo en el cariño que Leo le tenía, sino en el valor que había demostrado. «¡Qué bonito!», murmuró mientras acariciaba el papel con las puntas de los dedos. Leo sonrió satisfecho, orgulloso de haber logrado arrancar otra pequeña chispa de alegría al anciano. Sofía observó la escena desde el pasillo, conmovida, arrepentida y un poco avergonzada, consciente de que Leo había sido el corazón de ese cambio, la chispa que los obligó a mirar de frente lo que llevaban tiempo ignorando. Cuando el almuerzo estuvo listo, Marcos llamó a todos a la mesa, pero esta vez su voz no sonó autoritaria ni distante. «Vamos a comer juntos», dijo con una suavidad que Julián no recordaba haber escuchado en años. Y aunque parezca un gesto pequeño, esa frase tuvo un impacto enorme en el anciano. Durante meses habían comido separados, la familia en el comedor y él siempre en su habitación, como si fuera un extraño. Sentarse todos juntos, ese día no era solo un cambio de rutina, era una declaración silenciosa de que algo realmente estaba transformándose. Julián se acomodó en su silla con una timidez propia de quien teme ilusionarse demasiado rápido, pero Leo le puso una mano sobre la suya para recordarle que estaba exactamente donde debía estar. Al sentarse a la mesa, Julián sintió algo que había olvidado por completo, lo que era formar parte de una comida familiar. No se trataba de la comida en sí, sino del ambiente, del simple hecho de estar allí sin sentirse una sombra. Leo se sentó a su lado como siempre, pero esta vez Marcos le sirvió un plato igual al de todos, sin diferencia, sin excusas. «Toma, papá», dijo con una suavidad que sorprendió hasta a Sofía. Julián tomó el plato con ambas manos como si fuera algo valioso y respiró hondo antes de empezar a comer. Era un equilibrio delicado. Todavía había heridas, todavía había culpa, pero también había una voluntad clara de reconstrucción. Durante la comida, el ambiente se mantuvo tranquilo, casi tímido. Nadie quería romper el frágil equilibrio que se había formado. Leo hablaba de cosas sencillas, de su escuela, de un partido de fútbol, de que quería que el abuelo lo acompañara un día a caminar al parque. Y cada palabra suya llenaba los huecos que los adultos no sabían cómo ocupar. Julián escuchaba con atención, y cada frase del niño
le devolvía un poco más de vitalidad. Marcos intervenía de vez en cuando, preguntándole a Julián si quería más agua o si estaba cómodo. Sofía intentaba participar sin monopolizar nada, cuidando más de sus gestos que de sus palabras. Era todo tan nuevo, tan frágil, pero tan necesario. Cuando terminaron de comer, Leo insistió en que el abuelo descansara un rato en la sala, en el sillón que él llamaba el sillón bueno. Julián dudó, porque nunca antes se había sentado allí. Siempre sentía que no era su lugar. Pero Leo prácticamente lo llevó de la mano hasta acomodarlo. Marcos y Sofía se quedaron mirando desde la cocina mientras el abuelo se recostaba, y algo en sus expresiones cambió. No era solo arrepentimiento, era una toma de conciencia real. Ver a Julián ocupar espacios que siempre habían evitado darle era un recordatorio claro de cuánto le habían quitado sin darse cuenta. Y aunque sabían que no podían deshacer el pasado, esa imagen los impulsaba a comprometerse de verdad con un futuro distinto. Mientras Julián descansaba en el sillón, Leo se acomodó a su lado, como si su sola presencia fuese suficiente para cuidar del abuelo. Se notaba en la forma en que el niño se inclinaba hacia él, atento a cualquier señal, a cualquier gesto. Julián cerró los ojos unos segundos, disfrutando de esa tranquilidad sencilla. No recordaba la última vez que había sentido algo así, un silencio amable, una calma verdadera. Sofía y Marcos, desde la cocina, observaban la escena con una mezcla de remordimiento y alivio. Ver al anciano allí, relajado, casi en paz, era la prueba viviente de que las decisiones de ese día habían sido necesarias, aunque dolorosas. Marcos se acercó después de unos minutos y dejó suavemente una manta sobre las piernas de Julián, sin que Leo tuviera que pedirlo. El anciano abrió los ojos y lo miró, sorprendido por la delicadeza del gesto. Marcos solo dijo: «Para que no te dé frío». No era una frase elaborada, ni buscaba reconocimiento, pero tenía un peso enorme. Era un hijo intentando cuidar, aunque fuera tarde. Julián asintió, agradeciendo en silencio. Sofía también se acercó sin invadir y preguntó si necesitaba algo más. Era evidente que estaba tratando de encontrar su lugar de nuevo, no como figura de autoridad, sino como alguien dispuesto a reparar, paso a paso, sin esperar absoluciones inmediatas. Leo observaba todo con una tranquilidad orgullosa, como si viera cómo, poco a poco, cada pieza del rompecabezas volvía a su sitio. Para él, ese día había sido un terremoto emocional, pero también una confirmación de que a veces las cosas cambian cuando alguien se atreve a decir la verdad. «Abuelo», dijo de pronto, con esa voz suave que usaba cuando quería asegurarse de que lo escuchara bien, «ya no vas a comer solo, ni sobras. Yo te lo prometo». Julián lo miró y sonrió por primera vez en mucho tiempo, con una expresión plena, profunda, una que venía desde lo más adentro. «Lo sé, hijo, porque tú me viste cuando nadie más quiso ver». A medida que avanzaba la tarde, la casa parecía haber cambiado de rostro. Ya no era ese lugar cargado de silencios tensos y rutinas frías, sino un espacio donde se respiraba algo parecido a la esperanza. Julián observaba todo desde el sillón, en silencio, pero con un brillo nuevo en los ojos. No era felicidad completa, todavía cargaba heridas profundas, pero sí una calma que hacía mucho no sentía. Leo se acurrucó a su lado, apoyando la cabeza en su brazo, como si aquello fuera la cosa más natural del mundo. Y para Julián, en ese momento, lo era. Era un gesto que le recordaba que aún había amor en su vida, incluso cuando él había empezado a creer que ya no quedaba nada para él en esa casa. Marcos se acercó después de un rato, sentándose a su otro lado, con una mezcla de humildad y determinación. «Papá, vamos a cuidarte bien, no solo hoy», dijo con una sinceridad que Julián no estaba acostumbrado a escuchar. Sofía se sumó lentamente, sin forzar, como buscando el lugar correcto entre ellos.
Queremos hacerlo mejor. De verdad, añadió, con una voz más suave que la que solía usar. Julián los miró a ambos con un cansancio que no venía del cuerpo, sino de la vida misma. Y aún así encontró dentro de sí lo suficiente para asentir, porque entendía que, aunque nada borraría lo ocurrido, había momentos en los que el perdón se volvía un acto necesario para seguir adelante. Y ese día, él quería seguir adelante. Cuando el sol comenzó a esconderse detrás de las casas, Leo tomó la mano del abuelo y se la quedó apretada como si fuera un ancla. Julián le devolvió el gesto, dejando que la emoción lo inundara por completo. «Gracias por verme, hijo», murmuró en voz baja, apenas audible, pero tan sincero que hizo que Marcos y Sofía se quedaran en silencio. Leo sonrió, apretó un poco más su mano y respondió: «Siempre te voy a ver, abuelo». Las palabras simples y puras sellaron el día que lo cambió todo. Y así, en aquella casa donde antes se servían sobras y silencios, finalmente se sentó algo distinto a la mesa: dignidad, y con ella, un nuevo comienzo. Si esta historia te conmovió, deja tu like y comenta desde dónde nos ves. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias reales de vida.